Pues este es el bloque de Mariluz, un bloque donde apartamos para hablar acerca de la palabra de Dios, donde abrimos el corazón a lo que Dios nos ha estado hablando. Y quiero hablarte acerca de un pasaje en la Biblia que me llamó la atención, Ana. Estuvimos comentándolo el domingo, compartiéndolo el domingo, y tenía que ver con la fe y momentos donde nuestra fe se mantiene o no se mantiene. Momentos de pruebas, momentos de circunstancia. Y esta palabra está basada en el pasaje de Lucas, Lucas 22, del 31 al 34. Eso es lo que vamos a leer. Lucas 22, del 31 al 34. Es una charla que tiene Jesús con Pedro. Una buena conversación que tienen, donde Jesús le advierte a Pedro algo. Y dice así Lucas 22:31, le dice Jesús a Pedro, dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El Señor les avisa a Pedro de alguna manera y le dice: Simón, Simón, escúchame bien lo que te voy a decir. Satanás os ha reclamado, no solamente a ti, a todos. Viene un momento de dificultad, viene un momento de zarandeo. Esa es la palabra que el Señor usa aquí, que Jesús usa aquí. Dice, Satanás os quiere zarandear como a trigo. Y zarandear significa sacudir a alguien por los hombros. Mira, acércate a mí, a ver si puedo. Es como o de las manos, pero moverte mucho. Claro. Pero el significado es sacudir a alguien con violencia. Zarandearlo es sacudirlo, moverlo. Es agarrar a alguien por los hombros, de los brazos, moviéndolo con violencia. También dice agitar, sacudir, cribar y colar. Se usa mucho lo de la zaranda cuando se aventaba el trigo. Se sacudía el trigo, el grano caía y la paja era expulsada por el viento, ¿verdad? Así que vivimos en un tiempo donde estamos así. Vivimos en un tiempo donde estamos siendo sacudidos, un tiempo donde la sociedad hoy en día está siendo sacudida, donde estamos desde marzo de este año, de 2020, siendo sacudidos por una pandemia. Qué impresionante, ¿no? Nadie se lo podía imaginar que de repente una pandemia, Ana, sacuda al mundo. Totalmente. Creo que, sacudió el mundo y de hecho se propagó, ¿no? En la intimidad, ¿no? de nuestros hogares, de nuestras vidas. Yo puedo decir que me he sentido algunos días zarandeada. Así zarandeada, ¿no? Sacudida. Dios permitiendo, ¿no? Este tiempo que estamos viviendo, el mundo, porque todo nos toca de alguna manera. O sea, somos de carne y hueso. Lo importante es tener tus pies sobre la roca, saber dónde estás parado, ¿no? ¿Qué es lo que te está sosteniendo? Pero sí que he sentido en algún momento una situación de inseguridad, de temor, pero claro, he tenido que luchar y fortalecer justamente mi fe en Dios. Nuestras vidas de repente están siendo sacudidas. De repente nos metimos en un confinamiento de 2 meses, aquí en España al menos, en otros países más, en otros lugares menos, pero aquí en España en un confinamiento de 2 meses que nos llevó a trastocar todo lo que era nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestro trabajo. Un confinamiento total. Hubo algunas personas que quedaron exentas de esto por su actividad, por su trabajo, pero una gran mayoría se encontró con un sacudón. Algunos perdieron su trabajo, otros dejaron de hacer las actividades, de
congregarnos, de ir a los colegios, Ujú. de tener la libertad para poder expresarnos, para poder salir, para poder disfrutar, ir a un parque. Sin duda. Y lo hemos visto como una crisis sanitaria. Ujú. El gobierno habla de una crisis sanitaria donde se colapsaron los hospitales, Hospitales. donde llegamos al pico de más de 900 Ujú. personas muertas en España al día. Y esa crisis sanitaria que nos sacudió desembocó o está desembocando en otra crisis. Yo me gustaría hablar acerca de 4 crisis. Si por el tiempo no nos da, lo continuamos el miércoles que viene, pero me gustaría hablar de 4 crisis que azotan nuestro tiempo o están azotando nuestro tiempo. Ha habido muchas crisis a lo largo de los años, a lo largo de la historia, que han estado azotando diferentes tiempos, diferentes familias, personas. Hoy en día estamos siendo sacudidos por la crisis sanitaria, que está desembocando en una crisis económica. Sí. Tarde o temprano se va a notar más. Efecto dominó. Sí, tú me decías Ahí que los anuncios de Navidad todavía no han llegado a la televisión. Yo no los veo, vamos, como ha sido todos los años. Y eso... Empiezan en noviembre, ¿no? Claro, empiezan ahí con publicidades a tope. De perfumes, de juguete, lo que es, por ejemplo, lo que va a ser la cena, todo lo que se prepara, ¿no? Los alimentos de comida que se usan. Y digo, madre mía, no está siendo ahí un tiempo donde tengamos ese deseo, ¿no? Ni de invertir, ni no sé, de... Sí, y mucha gente está limitada, está con desánimo. Claro. Están las luchas de si ponen la iluminación en los pueblos, en las ciudades. Está todo eso porque estamos teniendo una crisis sanitaria que ha desembocado en una crisis económica. Y en el confinamiento, en ese tiempo también, esa crisis sanitaria desembocó quizá no de momento en la crisis económica, en algunos sí porque se quedaron sin trabajo inmediatamente, pero en otros desembocó en una crisis familiar. Y ahí está la tercera crisis, una crisis familiar. Muchos matrimonios no aguantaron vivir juntos 2 meses sin compartiendo la misma casa. Acostumbrados a salir a trabajar, a tener tu vida, tus amigos, a no estar tus escapadas, teniendo roces todo el tiempo. Al tener roce todo el tiempo. Fíjate. ¿Cómo lo llevaste tú conmigo? Bueno, hemos intentado, ¿no? En algún momento cuando veíamos que bien. que ya nos estábamos saturando entre la pareja y los hijos, pues nos aislábamos. Nos confinábamos. Tomábamos un tiempo para... Nos confinábamos en una habitación así de a uno, ¿no? Ya que no podíamos salir. Pues, fue difícil, pero imagínate personas que terminaron con violencia o terminaron divorciándose por Zoom. ¿Sabes que hubo divorcios por Zoom? Abogados que no aguantaban de terminar el confinamiento y se divorciaban por que nos Zoom. Lo han contado. Impresionante, impresionante eso. Así que es como que se ha desencadenado una serie de crisis sanitaria, crisis económica, crisis familiar, y en muchos aspectos a ver, yo te lo diré. En los cristianos, una crisis espiritual. Mucha gente se dejó de congregar porque las iglesias cerraron, los lugares de culto, y aquellos que estaban acostumbrados a tener una vida de iglesia y les faltaba quizá un poquito la vida espiritual, han tenido una crisis en lo espiritual también. Solamente dependían, ¿no? de tener ese alimento, ese sustento, ¿no? En un tiempo dominical, ¿no? A lo mejor muchos tenían apartado el domingo para el Señor, porque en la semana trabajan a tope y, bueno, es la vida que muchos, ¿no? Es una realidad que muchos llevan y, claro, estás tan sumergido en lo laboral, en los quehaceres, que tu vida espiritual, ¿no? Va menguando y va sufriendo esas cosas. Entonces hay gente que dependía de eso y de repente, por normativa, se nos impidió congregarnos para llevar este protocolo y bueno, y de alguna manera no provocar contagio y
bueno, todo lo que conlleva eso. Sí, totalmente. Gente que perdió también su relación con Dios, porque la iglesia era el punto de apoyo, sí. O gente que no supo llevar esta situación adelante y su alma o su razón le superó y no pudo mantenerse en fe. Me llama la atención porque Jesús le avisa a Pedro y le dice, va a venir un tiempo de crisis, va a venir un tiempo difícil. Era el tiempo donde Jesús iba a ser crucificado, donde iban a ser esparcidos, iban a ser perseguidos. Ellos no lo sabían, ellos se estaban encontrando con todo un panorama nuevo, los discípulos, pero Jesús le avisa, le dice, Simón, tú como hermano mayor, como el más mayor quizás de edad, o tú como un representante de los discípulos, te digo que Satanás os va a zarandear y yo no voy a hacer nada. O sea, yo no voy a evitar que Satanás os zarandee, yo no voy a evitar eso, sino lo que yo voy a hacer va a ser rogar al Padre para que tu fe en ese momento difícil no falle. Y puedo ver aquí un patrón de parte de Dios para con nosotros, donde Dios no evade de nosotros el momento difícil, Dios no nos hace pasar desapercibidos o no nos evita el problema, la prueba, sino que todo lo contrario. El Señor nos deja atravesar por ese momento, pero nos da una herramienta que es la fe. En la fe, aquí a Simón le dijo, yo he rogado para que tu fe no falle. El mensaje del domingo se llamaba así, que tu fe no falle. Que tu fe no falle en este momento de dificultad, que tu fe no falle en este momento difícil, que tu fe no falle en este momento de adversidad. Qué importante es la fe, Ana, en esos momentos. Qué importante es estar fortalecidos en la fe. Pedro, sabemos, aquí Pedro se levanta como un hombre, como cuando no ha llegado la prueba, no sé si te das cuenta. Si alguien nos dijese, oye, es más, si alguien nos dijese, no, estábamos viendo a Italia confinado, sí, y en España nos reíamos. Estábamos viendo a los chinos haciendo un hospital en 10 días y nosotros dijimos, wow, si eso pasara en España tardaríamos meses en hacer un hospital, y nos reímos de los chinos que habían hecho un hospital en 10 días. Pero cuando tú veas a tu vecino rasurarse, sí, pon tu barba en remojo. ¿No? Remojar sí, pon tu barba en remojo. Y no prendimos. Claro. Y el virus en Italia y nosotros estamos así. Somos un poco así. A Pedro le pasó lo mismo. Jesús le dice, oye, te vas a zarandear Satanás, fortalécete en la fe. Y él dice, claro. Y Pedro le respondió, estoy dispuesto, Señor. No vivas de las reservas, ¿no? Claro, Pedro le dice, estoy dispuesto a ir contigo hasta a la cárcel, a la muerte, a donde haga falta. Qué fácil. Qué fácil se dice pronto. Qué fácil que lo tuvo ahí Pedro. Por supuesto, porque todavía no había tocado, ¿no?, a su vida ese zarandeo. Sí. Todavía la hora no había llegado. Pero él a sí mismo se vio como un hombre que, pero si yo puedo. Hemos estado con el Señor, hemos vivido tantas cosas, ¿qué puede suceder que nosotros no podamos hacer? Fue como que se confió de sí mismo, creyó no prestó atención en lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor le advirtió. Y hay veces que el Señor nos advierte con diferentes circunstancias. En esto del COVID, estábamos viendo a China hacer un hospital. Si ellos se ponen a hacer un hospital para miles en 10 días es porque la cosa estaba complicada. Pasa que lo veíamos muy, muy lejos, China. Pero cuando ya vimos en Italia, deberíamos haber reaccionado. Y todavía estamos haciendo una marcha del 11 de marzo en Madrid, multitudinaria, donde no se guardaba la distancia, donde muchos de los que estaban allí luego se contagiaron. Y prohibiéndose en algunos casos otras actividades, pero otras dándole rienda suelta. Creo que como sociedad tenemos que aprender, y nosotros mismos como individuos tenemos que aprender de que cuando Dios nos advierte, leer esas advertencias. Tenemos que prestar atención y no hacer oídos sordos, porque ahí era el mismo Jesús que le estaba diciendo a Pedro. Sí. O sea, no era cualquiera de sus compañeros que a lo mejor puede venir con algo que a lo mejor
está en su corazón y por ligero de labios comenta algo, ¿no? Mira, Pedro, ¿qué sentido esto? Quizás pueda suceder, quizás no lo sé. Pero claro, era el Señor que le estaba hablando. Justamente. Y tenemos que ser gente que escuche las advertencias del Señor, porque el Señor viene y nos advierte. Y Pedro, como siempre era él, muy echado para adelante, le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Y Jesús le responde, verso 34, estamos leyendo Lucas 22, 34, dice: pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú me hayas negado 3 veces, o hayas negado 3 veces que me conoces. Wow. Así que qué dura declaración para él. El Señor le avisa y le dice: no te fíes que aquí yo creo que me vas a fallar. Le adelanta, le profetiza lo que iba a pasar. Incluso cuando leemos el verso 32, le dice el Señor: yo he rogado para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Regresado de dónde? Claro. ¿De dónde iba a regresar Pedro? De pasar esa prueba, ¿no? De pasar esa prueba y de haber fallado. Ese momento. Porque Pedro, en el momento que capturan a Jesús para la crucifixión, y luego esa madrugada, después de haberle cortado la oreja a un soldado, y tener ese arrojo, niega al Señor. Y antes de que cante el gallo, ¿a qué hora habrá cantado el gallo? 5 o 6 de la mañana, ¿no? En la madrugada. Y te recuerda que ellos se van a orar y se duermen un par de veces. Y luego capturan a Jesús. Y ponle que eran las 3, 4 de la mañana. Había un tumulto cuando toman al Señor. Venía el tiempo de la prueba, un momento de crisis fuerte. Y él le niega 3 veces al Señor. Pedro luego se arrepiente, se da cuenta, mejor dicho, se da cuenta de lo que había pasado y se aleja, se esconde ese tiempo. Imagínate, ¿no? Recordar una y otra vez esas palabras, ¿no? de Jesús. Pedro, que esta misma tarde-noche me vas a negar 3 veces. Que tu fe no falle, que tu fe no falle. Muchas veces a nosotros nos ocurre lo mismo. El Señor nos dice: va a venir un tiempo difícil. Yo, en mi vida, han venido tiempos difíciles que los he podido ¿supera? Percibir. Pero hubo uno que no lo percibí. No lo vi venir y fue como un cachetazo. Y me faltó la fe. Me falló la fe en un momento difícil. Luego me recompuse y el Señor me fortaleció la fe. Pero tenemos que estar atentos al Señor, porque hay momentos de crisis que van a venir a nuestra vida y que no lo vamos a ver venir, y nos va a pasar como Pedro, o vamos a hacer caso omiso a lo que el Señor nos quiera decir. Bajar la guardia. Yo creo que en estos tiempos y estos acontecimientos, ¿no? que está viviendo la tierra, no es para mucho menos. Estar perseverando, permanecer, velar todo el tiempo, ¿no? Como dice la palabra, nos insta: velemos, porque no sabemos en el momento que venga el día malo, cómo nos va a encontrar, cómo nos va a hallar. Con poca fe, nos va a hallar fortalecidos. Esperemos que sí. Pedro es un ejemplo de que él no se mantuvo en la fe. Le falló la fe. No le dice el Señor que tu fe no falte. No, dice que tu fe no falle. O sea, que tenía fe, pero falló la fe en ese momento. ¿A cuánto nos ha fallado la fe muchas veces en los momentos complicados, en las crisis, en los momentos difíciles? Sabes que tengo mucho para hablar, pero me quedan 5 minutos. No tenía un vídeo también para poner, querido Steven, ahí nuestro compañero en Murcia. No vamos a poner el vídeo, vamos a dejarlo para la semana siguiente. Sí, vamos a seguir hablando un poquito, porque es un tema muy interesante y podemos tocar los diferentes tipos de crisis a los cuales podemos estar expuestos. Pero sí decir que cuando tenemos una prueba, lo que se pone a prueba es nuestra fe. Y la fe es parte de nuestro carácter, de nuestra madurez. El fruto es un fruto, la fe es un fruto espiritual. Y lo que se pone a prueba es cómo estamos de los frutos. Cómo está, el fruto es un índice del carácter, de la madurez del Hijo de Dios.
del cristiano. No se pone a prueba cuánto sé de teología, no se pone a prueba cuántas canciones me sé, ni qué bien toco un instrumento. Se pone a prueba el carácter, Claro la que madurez. sí. Eso es lo que el Espíritu de Dios va haciendo, ¿no? En la vida de todo hombre y mujer, trabajar en el interior para poder, ¿no? Formar, fortalecer, gestar esos frutos que luego podemos ver, ¿no? Maduros, podemos ver frutos que son para bendición del cuerpo de Cristo, de tu familia. Sí. Pero claro, eso lleva todo un trabajo interior hasta que se ve ese fruto. Totalmente. Y Dios manda la prueba o permite la prueba justamente para que se pruebe esa fe, como un examen en el colegio. Aquí se llama examen, pero nosotros cuando éramos pequeños se llamaba prueba. Hoy tengo una prueba. ¿Te acuerdas? Sí. No se decía examen. ¿Cómo se dice en Colombia? Examen. Aquí, ¿cómo se dice en España? Examen. ¿No? Pues, ¿ah? Sí, prueba también. Pues cuando yo era pequeño se decía prueba. Hoy toca prueba, hoy tenemos prueba. Y esa prueba, si la hacíamos bien, habíamos estudiado, pasábamos a un otro nivel. Final de año teníamos muchas pruebas y si salíamos bien podíamos pasar al siguiente nivel. Al siguiente nivel. Y eso es lo que Dios quiere, que pasemos al siguiente nivel. No quiere que nos quedemos ahí, porque crisis vamos a tener siempre, problemas vamos a tener siempre, circunstancias difíciles. Ahora es el COVID, mañana será una crisis económica, luego vendrá una crisis, no sé, familiar, habrá problemas en tu casa, en tu familia, no lo sé, o ya los tienes. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está fallando o está siendo fuerte? Estamos aprobando. Quiero terminar leyendo, si tienes algo que decirme. No, o una fe intermitente, ¿no? Que a mí me ha está pasado y no eso. está. Está y no está. Depende. Como un intermitente del coche, ¿no? Esa fe no puede, la fe no puede estar así, la fe no puede ser así. Sin fe, dice la palabra, es imposible, ¿no? Agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Dios, dice, es necesario que le crea. Sí. Entonces, si nuestra fe tiene un nivel alto y está fortalecida aquí, y eso es lo que provoca, ¿no? Las diferentes situaciones que vivimos, el ser humano, eso es lo que hace, fortalecer y ayudarnos a tener una confianza, ¿no? Total, no parcial, sino total, completa, ¿no? En Dios. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. O sea, si no tuviésemos esas pruebas y esas situaciones difíciles en nuestras vidas, pues jamás podríamos avanzar. O sea, es necesario. Seríamos niños, seríamos inmaduros. Exacto. Tendríamos todo servido. Y a veces uno se plantea por qué las pruebas, por qué estas circunstancias. Y Job tuvo la respuesta. La semana que viene vamos a hablar de Job, porque fue probado en todo, en muchas pruebas. O en las pruebas que nosotros podemos atravesar. Pero él dijo, ¿recibiré acaso lo bueno solo de Dios y no lo malo? Le dijo a su esposa. Quiero terminar leyendo Santiago capítulo 1, verso 2 y 4. Y lo voy a leer de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, porque me gusta cómo lo dice, lo podemos entender un poquito mejor. Santiago 1, capítulo 1, verso 2, 3 y 4. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar, escucha esto, a ti te lo digo, amado hermano, cuando tengas que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿qué es lo que se pone a prueba? La fe. La fe. Cada vez que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca esa constancia. Dice, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. O sea que lo que Dios quiere lograr en nosotros, Ana, es esto, es que seamos completos, desarrollados, perfectos, ¿no? Que significa maduros, y también que no nos falte nada.
que no nos falte carácter, que no nos falte confianza en el Señor. ¿Qué es la fe? La fe es confianza en el Señor, es saber Claro. que a pesar de la circunstancia, del momento difícil, Dios está de mi lado, Dios me está cuidando, yo tengo una protección de parte de Dios. Sí, y fidelidad también, ¿no? Exactamente. Que seamos fieles a pesar de que el tiempo que atravesamos no sea a favor sino en contra, pero que sepamos mantenernos en perfecta fidelidad a Dios, sabiendo de que Él tiene el control, tiene el poder y que Él también es un Dios fiel, no nos va a dejar. Asimismo, el Señor siempre nos cuida y siempre tiene control. Podemos ver su fidelidad en esos momentos difíciles, en esos momentos, pero la prueba viene para hacernos mejor. La prueba viene para fortalecer nuestro carácter y llevarnos a una madurez.